Noches, días o tardes, bienvenidos nuevamente a Filosofía para Tarados. En esta ocasión haré un video reflexivo, espero que sea bastante corto. Hice otro video y hablé mucho y me fui por la tangente, cosa que pasa cuando no tienes guión, ¿no? Y no me gustó, entonces pues lo estoy volviendo a grabar y espero hacerlo un poquito más corto. Al final es una idea central la que quiero retomar aquí, ¿no? Normalmente cuando una persona estudia filosofía, en mi caso yo no soy filósofo, yo no estudié la carrera de filosofía. Vi algunas materias, me he formado autodidactamente, pero yo soy historiador, ¿no? De profesión, soy historiador, pero pues yo no soy filósofo, ¿cierto? Pero entonces, ¿por qué me interesa la filosofía? Porque cualquier persona puede estudiar filosofía. No necesariamente tienes que estudiar la carrera, aunque ayuda mucho, si quieres ser un filósofo así en forma, ¿no? Pero pues puedes aprender por tu cuenta, ¿no? Lo único que cambia es que nadie te evalúa, entonces pues a veces puedes confundirte, ¿no? Y no saber si estás aprendiendo bien o estás aprendiendo mal, pero bueno, en teoría cualquier persona puede aprender filosofía. Y si tú estudias filosofía, ¿no? Y la razón por la cual estás viendo diferentes videos es porque estás comenzando, pues habrás visto que la gran mayoría de carreras o no sé, programas académicos, ves que al inicio ves lógica, ¿sí? Claro, ver lógica para algunos puede ser espantoso, ¿no? Puede ser molesto, ¿no? Es porque yo estoy viendo esto, ¿no? Libros de lógica hay muchos, ¿no? Yo tengo aquí unos cuantos. Esto ya yo lo quito aquí mejor porque esto ya es otra cosa. Lo quería dar por un ejemplo, pero pues sí, tiene lógica, pero pues no, digamos que no es el típico libro con el que te introduces, ¿no? A estudiar lógica. Tengo bastantes, ¿no? Esta lógica, introducción al método científico de Maurice Cohen y Ernest Nagel, que es el primer tomo, ¿no? El primer tomo es del todo de lógica, eh, qué es el silogismo, qué es las proposiciones, o sea, la posición, o sea, básicamente, ¿no? Esto es un buen libro y tiene sus propias actividades, ¿no? Eh, por ejemplo, a ver, vamos a leer una de aquí dice, es sobre la base de un conocimiento inmediato o elementos de juicio que usted sabe: A, que existe un centro de la Tierra; B, que existe un rey de Suecia; C, que usted respira por medio de los pulmones; D, que existe el Congo belga; E, que existe un país llamado Tibet entre la India y China, ¿no? Entonces, bueno, tú respondes esto, ¿no? Es sobre la base de un conocimiento inmediato o elementos de juicio, ¿no? Entonces, claro, muchos de estos son parte de la experiencia, ¿no? Por ejemplo, existe un centro de la Tierra, pues yo no necesito ver el centro de la Tierra para saber que el centro de la Tierra pues existe, ¿no? Sí, existe. Entonces, pues no necesito estar ahí, ¿vale? Entonces, pues sí, un conocimiento inmediato, ¿no? Existe un rey de Suecia, no es un conocimiento inmediato. Yo necesito saber si existe un rey de Suecia, ¿no? Porque, pues, en efecto, y a lo mejor, y si no existe, y si no tienen reyes allá, entonces, ¿cómo me doy cuenta, no? No es como en el caso del centro de la Tierra, ¿no? Porque la Tierra tiene que tener un centro, ¿no? Sí, tiene que tener un centro. No, entonces no es inmediato, ¿vale? Usted respira por medio de pulmones, esto es inmediato, sí. Sí. Porque incluso antes de yo pensar bien, ya estaba respirando por mis pulmones, ¿no? Cuando era un bebé. Sí, cuando era un bebé, cuando nací, empecé así y ya. Y claro, yo no necesito ver que otras personas respiran por sus pulmones o simplemente el acto de respirar, o sea, ya lo sé, que yo respiro por mis pulmones, ¿no? Lo hago incluso aunque no supiese que son pulmones, ¿no? Aunque no supiese aunque no me señalasen el sistema respiratorio, ¿no? De mi cuerpo, yo sé que respiro por mis pulmones, ¿no? Ahora, que existe el Congo belga, no es inmediato. Porque, por ejemplo, hay países que yo no sé que existen, los desconozco. Pueden estar por allá, pero yo no sé. Entonces, yo no sé que existen. Este conocimiento no es inmediato. Yo no sé, no tengo el punto de referencia, ¿no? No es como el centro de la Tierra, nuevamente, que yo no necesito verlo para saber que hay un centro de la Tierra, ¿vale? Sí, yo podría decir que es como, no sé, Julio Verne, ¿no? Que es un mundo subterráneo. O podría ser simplemente que es un núcleo. O que simplemente en el centro de la Tierra no hay nada. Básicamente, ¿no? Pero
Que tiene que tener un centro, sí lo tiene, ¿no? Por lógica, ¿no? Y luego que existe un país llamado Tíbet entre la India y China, ¿no? Pues si yo no lo aprendo por ahí, si no me lo dicen, pues yo cómo voy a saber, ¿no? No, ¿cómo voy a saber que existe el Tíbet si no es inmediato, ¿vale? Yo no lo puedo inferir. Yo no puedo inferir, sí, creo que por allá tiene que haber un país llamado Tíbet. No, estoy claro. Aquí, ¿ves? Esto es un buen ejercicio de lógica, ¿no? Por ejemplo, ¿qué elementos de juicio tiene usted en favor de la creencia de que un remoto antepasado suyo vivió en el 2000 antes de Cristo? ¿No? O de que Washington, Napoleón, el rey Arturo, el rey David, Homero o Moisés vivieron en la tierra, ¿no? Bueno, por lógica, yo tengo que tener antecesores, ¿no? O sea, yo tengo que tener una ascendencia, ¿no? Yo tengo que venir de alguna parte, ¿no? Todos, básicamente, ¿no? Eso es lo que se carga la genealogía, ¿no? Entonces sí, o sea, básicamente, pues por allá puede haber o sea, todos estamos conectados, ¿vale? ¿No? Por ejemplo, según la religión, todos somos descendientes de Adán y Eva, ¿no? Para un religioso, pues sí, yo puedo saber que eso es cierto, pero por ejemplo, yo podría decir que todos somos descendientes de los primeros seres humanos de la existencia, ¿no? Del mundo, de la historia. Y ojo, yo no sé quiénes son, pero por lógica, pues como nosotros venimos de alguna parte, yo no aparezco espontáneamente, ¿no? Toda la genealogía se encarga de más o menos reconstruir esto. Tengo la lógica. Ahora, que estos personajes con nombre propio, porque claro, esos antepasados míos no tienen nombre, son referencias, así como inferencias, ¿no? Deductivas, ¿no? Pues yo deduzco que si yo estoy aquí, ¿no? Vivo, ¿no? Si yo tengo mis antepasados, mi abuela, mi tatarabuela, etcétera, pues esa cadena se irá ampliando por allá y quién sabe a dónde me lleve, ¿no? Sí. Pero ahora, si yo no sé de Homero, porque no sé, no he leído historia, no he leído la Biblia, entonces, o cultura general, entonces no sé qué Moisés, el rey Arturo, el rey David, si yo no sé historia, ¿yo cómo puedo saber que esa gente existió? No, porque tiene nombre propio, ¿no? Porque yo necesito saberlo, aprenderlo, yo necesito aprenderlo. Yo no necesito aprender más allá de un principio básico de que todos tenemos antepasados y que hay antepasados primigenios, ¿no? Por allá, quién sabe dónde, ¿no? Entonces, bueno, para eso sirve la lógica, ¿no? Por ejemplo, ¿qué significa que la lógica es formal, ¿no? ¿Qué significa? Que pues con nosotros esos pensamientos lógicos recién en la mente, ¿no? No se expresan, ¿no? en acciones, se expresan en pensamientos. Tú no actúas lógicamente, ¿no? Tú piensas lógicamente, ¿no? Es diferente, ¿no? Todo por es formal, ¿no? Como las matemáticas. La matemática no se refleja en el mundo, así como si yo viese, no sé, los números, ¿no? Yo no veo la lógica, yo no veo. Y cuando yo actúo pensando lógicamente, mi acción no es lógica. El pensamiento que yo estoy haciendo es lo lógico, ¿no? Porque yo he pensado en la situación y he actuado con base a eso, ¿no? Pero el pensamiento, la acción no es lógico. La acción no tiene la propiedad lógica, ¿vale? No tiene la propiedad. O sea, la lógica no es una propiedad empírica, ¿no? Como que reside en este objeto es lógico, no. Es parte formal del pensamiento, ¿no? Analítico, ¿no? Pues esa es la razón, ¿no? Claro, yo podría explicarles bastantes casos, ¿no? Que aquí se dan, ¿no? Bien. Pero no es el punto. Estos ejercicios cualquier persona los va a ver, ¿no? Pero ¿por qué eso es importante? ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué es importante ver estos ejercicios, no? Que sí o sí los van a ver algunos, quizás diferentes, quizás no, en la lógica, ¿no? Porque todo el conocimiento en general, al menos, sí, humano, se rige en cierta medida por la lógica, ¿vale? Y la lógica se relaciona ampliamente con el lenguaje. Pues nosotros utilizamos el lenguaje, ¿no? Para convivir entre nosotros, para representar la realidad, ¿no? Entonces, hay muchos libros de lógica, ¿sí? Pues este es más o menos medio complejo porque esto ya es una lógica muy matemática, ¿no? O sea, yo les muestro esto y mejor dicho, ¿no? O sea, por ejemplo, les muestro esto aquí, pues yo creo que ustedes se vomitan, ¿no? Es un manual tradicional de lógica de los antiguos, de los de antes. Y pues sí, es un poquito denso, ¿no?
las leyes lógicas, ¿no? Las leyes de Morgan, etcétera. Que eso ya es un poquito lógica más avanzada, ¿no? Porque, claro, la lógica más allá del pensamiento se ha llevado al plano de las matemáticas. Podemos decir incluso que los matemáticos usan más la lógica que los filósofos en cuanto a la lógica formal. ¿Vale? Normalmente se le llama lógica formal pues la lógica de enunciados, la lógica proposicional, ¿no? De proposiciones. Y eso es lo que ustedes van a aprender, las personas que estén estudiando filosofía van a aprender lógica, ¿no? ¿Qué es una proposición? ¿Cómo yo diferencio un enunciado a una proposición que no son lo mismo? Por ejemplo, yo puedo decir, ¡ay, mi hombro! La expresión es un enunciado, ¿sí? Es un enunciado, ¿no? Sí. Pero ¿eso es verdadero? No, no es verdadero, no es verdadero. ¿Por qué? Porque yo solo digo, ¡ay, mi hombro! Eso, ¿cómo yo deduzco la verdad de eso? No la tiene, no la tiene, porque no es una proposición. Si yo dijese, ¡ay, me duele el hombro! Eso puede ser cierto. Otra cosa es cómo una persona se da cuenta de que me duele el hombro. Yo podría fingir que me duele el hombro, ¿no? Podría fingirlo. Eso es más complejo, ¿no? Pero ahí reside la complejidad de que se puede. Se puede saber si yo tengo el hombro adolorido o no. Si yo soy una persona honesta y me duele el hombro, ¿no? Pues es verdad que me duele el hombro, ¿no? Si yo soy una persona deshonesta, digo, me duele el hombro, pero en realidad no me duele el hombro, pues sería mentira, pero ¿cómo los demás pueden saberlo? Me pueden hacer un diagnóstico, ¿no? Y con un diagnóstico dirían, pues no tiene sentido que a usted le duele el hombro, no hay razones para que le duele el hombro. Si yo digo la verdad podría ser, no sé, que me lo lesioné, que me lo disloqué, tengo secuelas, o que tengo un dolor muscular, o tengo una enfermedad, etcétera, un montón de cosas, ¿no? Por eso si tú vas con un dolor, pues el médico te dice si el dolor se debe a algo o qué. Estás como cucu, que te lo estás imaginando, ¿no? Entonces ahí te das cuenta de que de eso es verdad o es falso, ¿no? Y ahí están las proposiciones y se difieren de los enunciados. Un enunciado puede tener proposiciones a la vez que no puede tenerlos. Otra cosa, la lógica se relaciona ampliamente con las descripciones, sí, pero no todo el lenguaje es lenguaje objeto. ¿Qué es un lenguaje objeto? ¿No? Y lo van a aprender, ¿no? Un lenguaje objeto es cuando yo me refiero, hago referencia a objetos en un enunciado, ¿no? En una proposición, sobre todo. Si yo digo, por ejemplo, este libro, ¿no? Introducción a la lógica, fue escrito por Helmut Seifert, ¿no? Estoy afirmando algo, ¿no? Me estoy refiriendo a un objeto. Estoy escribiendo que fue hecho, o sea, fue escrito por Helmut Seifert. Esto es verdad solamente si en verdad este libro, pues, fue escrito por Helmut Seifert. ¿Cómo te das cuenta de que fue escrito por él? Pues tú lo ves aquí, ¿no? Buscas, porque a lo mejor pues está aquí el nombre, pero puede ser un error, ¿no? Pero buscas, tratas de buscar evidencia, ¿no? Que respalde que eso es así, ¿no? Que esa descripción es verdadera, ¿no? Sí, pues estoy haciendo referencia a algo del objeto, ¿no? Este objeto el material de este objeto, que es un libro, fue escrito, elaborado por alguien. Bueno, entonces es un lenguaje objeto, no estoy hablando de algo, una característica del objeto. Pero ¿qué pasa con otros enunciados que se hacen mucho, ¿no? Como por ejemplo, el ocaso del Imperio Romano fue en la antigüedad, ¿no? ¿Qué es el ocaso del Imperio Romano? ¿Eso qué es, no? Sí, es una metáfora, ¿vale? Es una metáfora. Pero las metáforas no son descriptivas, porque no hay descripción ahí. ¿Por qué? Porque el Imperio Romano no es un objeto, no es un objeto, no es un objeto, ¿no? Y el ocaso es otra cosa, ¿no? El ocaso se ve a la... No recuerdo si estoy confundiendo, pero creo que el ocaso es más o menos como los atardeceres y el crepúsculo son los amaneceres. A lo mejor me estoy confundiendo, y los estoy revisando, ¿no? Pero es cuando el sol cae, ¿no? Cuando el sol se oculta, ¿no? En el atardecer tú ves cómo se oculta. Es un ocaso, ¿no? No estoy mal, el crepúsculo es cuando sale el sol, cuando asciende. Y el ocaso es cuando desciende, cuando se va. Claro, si tú entiendes eso, tú dices, ya entiendo, ¿eh? El ocaso del Imperio Romano se refiere a la caída, o sea, a la caída, ¿no? O al declive, o la decadencia, ¿no? Decae del Imperio Romano. Sí, pero es que el término ocaso no sirve para escribirlo. O sea,
poco serviría porque el Imperio Romano no es un objeto. Entonces, o sea, el Imperio Romano, lo que se entiende por el Imperio Romano, no es un objeto. No es como yo digo, un libro, como esto. No, el Imperio Romano no puede tocarse ni puede verse en general. Es una idea, ¿no? Es una idea que engloba muchas cosas. ¿No? Engloba una historia, engloba una civilización, engloba una estructura, engloba muchas cosas que nosotros le llamamos Imperio Romano, pero el Imperio Romano no es un objeto, básicamente, ¿no? Bueno, entonces ahí el lenguaje descriptivo no nos sirve, ¿no? Por ejemplo, si decimos la Segunda Guerra Mundial ocurrió en el siglo XX, ¿no? Esto no es el lenguaje objeto, ¿no? Porque, por ejemplo, un objeto no puede ocurrir. Yo no puedo decir que este objeto ocurre ahora mismo. No, no. Y la Segunda Guerra Mundial no es un objeto tampoco. No es un objeto tampoco. De hecho, la gran parte del lenguaje histórico, porque soy historiador, un momento, no es lenguaje objeto, ¿no? Las revoluciones no son objetos, los hechos no son objetos, los acontecimientos no son objetos, etcétera. Entonces no hay lenguaje descriptivo del lenguaje objeto. Entonces, claro, yo puedo decir, la Segunda Guerra Mundial ocurrió en el siglo XX, ¿no? Porque esto no es descriptivo como tal, si lo llegamos al punto, ¿no? Del enunciado, ¿no? De la afirmación. Es porque primero, la Segunda Guerra Mundial no es un objeto. Segundo, la Segunda Guerra Mundial engloba muchas cosas, ¿no? No es algo singular, ¿no? Sí, es verdad, nosotros asumimos que es verdad que la Segunda Guerra Mundial sí ocurrió, ¿no? Pero cuando decimos Segunda Guerra Mundial estamos haciendo una referencia a un montón de cosas, ¿no? No una cosa singular, ¿no? No, es una clase, ¿vale? Es una clase, ¿no? Es una clase. Pero la clase no es un objeto, ¿no? Es una clase. Al igual que, por ejemplo, la clase de los números naturales no es un número natural, es una clase. Tampoco es un objeto, ¿vale? Tampoco es una categoría. Y de hecho la lógica se encarga también un poco de eso, ¿no? Hablarnos de las clases, ¿no? De cómo diferimos todo en clases. Clases de objetos, como la clase de los libros, y clases de cosas que no son objetos, como las revoluciones, ¿no? Clases de revoluciones. La gloriosa, la de octubre, la francesa, la industrial, eh, las revoluciones latinoamericanas, la de Haití, la de Estados Unidos, un montón de revoluciones que han existido a lo largo de la historia. Claro, pertenece a la clase de revoluciones, pero no son objetos, no es una clase de objetos, ¿no? No, entonces, pues, claro, hay otro problema, ¿no? Que no todo el lenguaje es lenguaje objeto. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Con la lógica, ¿no? Y para eso es que les van a enseñar lógica, ¿no? Eh, para poder diferenciar estas cosas, ¿no? No a referirse a cosas que no son objetos como si fuesen objetos, ¿no? También funciona para entender un poco los malentendidos del lenguaje, como diría Wittgenstein, ¿no? Pero esa no es la única función de la filosofía, y de hecho ha sido parte de la lógica principalmente, ¿no? Entonces, sí, hay principios de la lógica, yo ya he hablado en algunos videos hace años de ellos aquí. El principio del tercer excluido, el de no contradicción, el de la identidad, el de la razón suficiente, bla, 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 ¿no? Sí. Que son principios que, bueno, nosotros aceptamos, ¿no? Una cosa no puede estar vivo y muerto, ¿no? Tú no puedes ser gordo y delgado a la vez, ¿no? Eh, hay un sí o un no, no hay un tercer excluido, no, el tal vez tiende a uno de los dos, ¿no? No, porque por ejemplo, si tú que estás viendo, no sé, este video me invitas a tomar café, ¿no? Porque no sé, quieres hablar conmigo un poquito coqueto de tu parte, pero bien, yo lo acepto. Y me dices, vamos a tomar un café, yo te digo, tal vez, sí, quizá. ¿Eso qué significa? Si yo voy, ese tal vez está tendiendo un sí, no se convierte en un sí. Y si no voy, ese tal vez tiende a un no. Pero al final termina siendo uno de los dos, porque yo tengo que ir o no ir. Entonces, hay un tercero excluido ahí. No es una opción. Tú dices tal vez, pero al final va a terminar concluyendo en lo uno o en lo otro, ¿no? Vale. Entonces, por ejemplo, si yo te digo tal vez, es porque yo ya tengo una idea, ¿no? Yo, digamos que tengo la intención de ir. Yo quiero ir a tomarme un café contigo, ¿no? Pero puede estar la posibilidad de que justo ese día me pueda ocupar, ¿no? Normalmente
en relaciones humanas eso es más chévere, ¿no? Porque yo puedo ser honesto y decirte, tal vez es que ese día creo que puedo estar ocupado, ¿no? Pues puede surgirme tal cosa, como puede que no. Entonces yo te aviso, ¿no? Yo sé que esto es muy normal de que la gente dice eso y no avisa, pero supongamos que yo soy una persona decente y yo te digo yo te aviso y ese yo te aviso es verdadero, ¿no? Al final sí te aviso y digo, no puedo, en efecto me ocupé. O te digo, puedo, no me ocupé. Sí, ese tal vez se relaciona con la intención que yo tengo, ¿no? Pero por mucha intención que yo tenga de ir, si yo tengo que priorizar otras cosas, pues al final tengo que tomar una decisión y ese tal vez va a ser un sí o un no, como lo dije, ¿no? Aunque yo quiera que sea un sí, pues en este caso tiene que ser un no, porque no puedo, porque a lo mejor me pierdo algo importante y eso pues tiene consecuencias. No es que me sea imposible, no es que me sea imposible, es que tengo que darle prioridad a otras cosas, ¿no? Digamos que tengo una entrevista de trabajo y no me la puedo perder. No puedo ir, aunque yo quiera ir contigo a tomarme el café, pero no puedo. No puedo porque yo estoy priorizando más en este momento, no sé, el trabajo, porque por ejemplo yo no tengo trabajo, entonces tú me dices, vamos a tomar un café y me sale una entrevista de trabajo y yo te digo, sí, a tomar el café, hasta luego, ¿no? No, hablamos otro día o a lo mejor nunca más. Bien, entonces es eso, ¿no? Entonces eso por ejemplo es un principio de lógica. Hay gente que no lo tiene en cuenta, pero sí, es un principio de lógica, es un sí o un no, el tal vez o el quizá, todo eso, pues no es una tercera opción porque termina concluyendo en una de las dos o al final tiende a una de las dos o va a tender en una de las dos, va a concluir en una de las dos. Por ejemplo, el principio de identidad también es básico y es aplicable para todo. Eso es un libro, sí, es un libro, ¿no? Y puede irse deteriorando, puede incluso perder la portada, ¿no? Y ponerse feo, etcétera, pero seguirá siendo un libro. No cambia el hecho de que un libro puede perder páginas, sí, pero es un libro. Es un libro. No es el mismo libro porque no está nuevo, porque claro, no está recién salido de la fábrica, este libro tiene sus años. No es el mismo libro, ha cambiado, como yo he cambiado. Pero por ejemplo, yo sigo siendo Víctor y él sigue siendo un libro. No sigue siendo un libro, la identidad se mantiene. Por ejemplo, digamos, yo tengo mi perrita y ojalá nunca pase, pues sufre algo del pie y toca amputarle el pie. Aunque le falte una pata, ¿no? Digo pie muy humano en mi parte, ¿no? Una pata. Aunque le falte una pata, ella sigue siendo una perra. Una perrita, sí, sigue siendo una perra, ¿no? Una mascota, mi mascota. El hecho de que haya perdido una pata no significa que sea una perra. Sigue manteniendo su identidad. Sigue siendo ella, una perra, ¿sí? Sí, yo podría, por ejemplo, en este caso, quitarme los lentes. Sí, hacer así, yo sigo siendo Víctor. Me quité los lentes, sí, cambié de apariencia. Pero sigo siendo yo, soy yo. Soy yo, ¿vale? Mi identidad aquí, soy un ser humano. Me llamo Víctor, soy yo, no he cambiado, ¿no? Y este libro no deja de ser un libro, aunque yo le quite las páginas, aunque yo lo raye, aunque yo lo cambie, no, sigue manteniendo su identidad. Entonces, bueno, en ese aspecto la lógica es importante, ¿no? Porque nos ayuda a entender mejor el mundo, ¿no? A pensar mejor, a interpretar mejor, ¿no? Y toda ciencia, porque es así, toda ciencia usa la lógica. Entonces, claro, yo entiendo que puede ser un poco molesto, ¿no? Al inicio tú lo que quieres aprender es a pensar como los grandes filósofos y te están diciendo, bueno, entonces si yo digo todos los hombres son mentirosos, ¿este enunciado es verdadero o es falso? Y tú, pues qué, pues es falso, ¿no? Lo normal. Porque sí, digamos que hay un hombre que no miente, por alguna razón, ¿no? No miente, no miente. Entonces, pues con solo ese hombre que no mienta, pues ya. Por ejemplo, digamos, en este caso, un muchacho, ¿no? Un hombre, ¿no? Un muchacho. Murió, digamos, a los 13 años. En 13 años no dijo una mentira, ¿no? No mintió. No mintió. Se quedó un poco surrealista, ¿no? Pero no mintió. Y murió. Pero en efecto, mientras estuvo en vida, no mintió. Entonces fue un hombre que no mintió. No mintió. Tenemos la certeza de que no mintió, ¿no? Entonces, ese enunciado se cae. Y por lógica tiene que haber alguien que no haya mentido en su vida, aunque haya sido duradera o haya sido corta, no mintió, ¿no?
Entonces, claro, el enunciado que hace referencia a todos los hombres y que es un hombre, ¿no? ¿Por qué? Porque sí, puedes decir que actualmente un hombre, yo soy un hombre, para mí me diferencian de hombre, adulto, a veces parecen sinónimos de un bebé, de un infante con sexo masculino, ¿no? Ese infante pues sería raro decir que es un hombre, ¿no? ¿No? Cuando son niños es niño y niña, ¿no? Este es mi niño, este es mi varón, también dicen, ¿no? No dicen, este es mi hombre, porque claro, el hombre tiene otro peso, ¿no? El hombre ya es cuando ya es grande, ya adulto, independiente, como todo lo que yo no soy, básicamente, ¿no? Pero pues, sí, digamos, ¿no? Pero un niño, en ese caso, no sería un hombre, es un niño, es un infante, entonces cambia, pero sí, vamos al sexo, ¿no? Digamos masculino, es un hombre, ¿no? Es un hombre, ¿no? Si relacionamos este término con la sexualidad, ¿no? Es un hombre, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el niño, pues claro, no puede decir mentiras porque pues a duras penas respira, no piensa, no está pensando, o sea, no habla. Y pasarán años antes de que hable. Y para mentir tiene que hablar, no, tiene que hablar. ¿Cómo mientes si no hablas? ¿No? ¿Cómo mientes si no hablas? Ya. Entonces, claro, ahí es muy difícil porque hay muchas trabas, ¿no? Para poderte dar cuenta de si el enunciado, todos los hombres mienten, no. Ahí habría que hacer matices, ¿no? Porque en una clase general, ¿qué entiendes por hombre? Pues todo ser humano masculino, por ejemplo, incluyendo los infantes, los ancianos, los adultos, los niños y los adolescentes, ¿no? Entonces todos ellos son hombres, si son masculinos, son sexo masculino, ¿no? Sí. Ya no, aquí pues no voy a meterme en esas cuestiones que la gente dice de sexo, género, porque son diferentes, no son lo mismo, en efecto no son lo mismo. Yo sigo partiendo de que hay que hacer la diferencia, ¿no? Sí, no son lo mismo. Hay gente que dice, es que tu género es hombre, heterosexual, porque pues naciste siendo hombre, ¿no? Porque mi sexo es masculino, pero digamos que el sexo masculino no rige la orientación, ¿no? Que es a fin de cuentas lo que dice el género, que el género al final de cuentas es constructivo, ¿no? Mientras que el sexo no, porque pues el miembro que hay acá no es una construcción, no es una construcción social, es parte de mi cuerpo, es parte de la sexualidad, ¿no? De la anatomía, entonces pues claro, hay que hacer la respectiva diferenciación. Yo cuando muestro mi cédula ahí no dice género masculino, dice sexo masculino, porque se refiere a mi anatomía, ¿no? Ya está, hay que hacer la pequeña declaración porque nunca falta, ¿eh? Pero bueno, entonces, claro, todo ser humano masculino pues ya entra en la categoría ahí de hombre, si así se refiere, ¿no? Pero si solamente se refiriese a los adultos, entonces tendría que decir todos los hombres adultos. Bien, entonces ahí ya excluimos a los niños, a los adolescentes y excluimos a los infantes, ¿no? Todos los hombres adultos de aquí, de una mayoría de edad, dependiendo de dónde viva, porque en Estados Unidos es 21 años y aquí son 18. Dependiendo de la edad, de ahí para arriba, todos cuentan, pero acá para abajo no cuentan, ¿no? Entonces, hay una inducción porque se habla de una clase, hombres adultos, y ahí hay una inducción que es un poquito más específica, pero sigue siendo muy general, básicamente. Entonces, sí, tú dirías, ¿y a mí qué me sirve todo esto? Te das cuenta de que hay cosas que tú puedes decir que no son verdad, aunque tú creas que son verdad, porque parece lógico pensarlo así, pero en realidad no. Entonces, y eso se aplica mucho para muchas ciencias, ¿vale? Entonces, hay que entender eso, ¿no? Hay que entender la lógica más como eso. Yo sigo pensando que en los cursos de lógica debería enseñarse más la lógica así, como lo estoy haciendo ahora, ¿no? ¿Para qué sirve la lógica? Más que decirles, bueno muchachos, vamos a aprender la tabla de verdad de el término enlace y P y Q. Entonces te dicen P y Q, ¿no? Y esto es verdadero. No P, negación de P y Q, esto es falso. P y no Q es falso. ¿Vale? Y no P y no Q, esto es falso. Y así, ¿no? ¿No? Y luego lo cambian en la disyunción, el o el entonces, o el sí, solo sí, bla, bla, bla. Y las personas ni siquiera saben por qué la tabla es importante, ¿no? Porque es importante. La memorizan. Es un error fatal también memorizar eso. Porque hay docentes que enseñan así la lógica de mal, ¿no? Van directamente a la lógica proposicional, así,
tablas de verdad, bicondicionales, cuando primero hay que ir a la naturaleza de la lógica. ¿Por qué eso es importante? ¿Por qué? Porque es importante unas tablas, ¿no? Y esas tablas, pues a lo mejor porque yo me las sé, no es porque me las sepa de memoria, es porque yo sé qué lógica hay detrás de esas tablas, ¿no? No es que yo me las haya memorizado, es el ejercicio de la lógica, en entender cuál es la lógica detrás de las tablas de verdad, de la lógica, ¿no? Y hay docentes que no lo enseñan así, no enseñan la naturaleza de la lógica, para qué sirve, por qué es útil, cómo aplicarla incluso para entender la propia lógica, ¿no? Como si fuese una especie de metalógica ahí toda rara, ¿no? Cómo utilizas la propia lógica para entender una tabla de lógica, ¿no? Como es la tabla de verdad. Por ejemplo, en este caso, ¿por qué solamente una de las combinaciones de proposiciones en la tabla de i es verdadera y el resto son falsas? Tú podrías aprendértela memorizando, ¿no? Pues sí, sí, pero eso es un error fatal. Básicamente te das cuenta de que eso funciona así. ¿Por qué? Porque sí, digamos que yo dije, bueno, eh, hoy cené, ¿no? Eh, Pavo y me dormí a las 10, ¿no? De la noche. Digamos que una es verdadera, ¿no? Y la otra es falsa. Y tú dirías, sí, pero esta es verdadera. Todo el enunciado es falso, porque están juntos. Por el y, por el condicional. Digo, no digo por la conjunción, es una conjunción. Están conjuntas las dos, comparten valor de verdad, ¿vale? En el mismo, ¿vale? Porque están como pegadas, ¿no? Como el término enlace hace esto, pegarlas, y hace que la proposición en general comparta el mismo valor de verdad. Si ambas son verdaderas, es verdadera, pero si hay una falsa, pues ya no es posible que sean el conjunto de las dos verdaderas, ¿no? Ya no es posible, ya no es posible. Y si las dos son falsas, pues también es falsa. No, si una es falsa, también es falsa. Pero si las dos son verdaderas, pues es verdadera. Ya está. Entonces te das cuenta así, no, sí, tiene lógica, bla, 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 ¿no? Etcétera. Y ahí te das cuenta de que la propia tabla lógica de las verdades tiene su propia lógica. Y te das cuenta que todo tiene su propia lógica. La historia, las ciencias naturales, las matemáticas, la vida misma tiene lógica. Entonces, yo entiendo que es muy complejo, ¿no? Cuando al inicio, no sé, aprendes de lógica y te ponen esto. Y te ponen esto y tú dices, ¿qué es eso? Por favor, yo me quiero ya desuscribir de la vida. Ya quiero cancelar mi membresía porque me estoy harto. Y es tedioso y puede ser complejo. Pero si entiendes para qué sirve la lógica, para comunicarnos mejor, para dar argumentos mejor si estamos debatiendo con alguien o teniendo una discusión, sirve, ¿no? Sí, sí, en especial en el ámbito filosófico, claro. Tú podrías no usar la lógica para debatir con tu pareja o para debatir con tu familia, ¿no? Pero sí para debatir o justificar algo, ¿no? Ya sea una hipótesis, porque es coherente, porque tiene lógica, porque es lógico que esto pueda ser así, ¿no? Pero yo digo, pues en el futuro puede que pase X, ¿no? ¿Qué difiere, ¿no? Esta hipótesis mía, ¿no? En el futuro puede que pase X por esto, ¿no? Eso es una hipótesis, ¿no? Por esto. Esta puede ser una razón para que X pase, ¿no? ¿Por qué es coherente? ¿Por qué es lógico que eso se pueda pasar? Yo tengo que justificar, ¿no? Porque es lógico que en el futuro X pueda pasar por eso. No lo doy por sentado, pero digo que puede pasar, ¿no? Y es lógico, ¿no? Porque hay razones para poder creer que eso pueda ocurrir, ¿no? Porque sí, ¿no? Porque así no es lógico, ¿no? No, eso no es una justificación en lo absoluto. No, 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 las cosas no ocurren porque sí, no ocurren porque sí, ¿vale? Entonces, yo puedo decir, pues, es lógico que mañana este libro se caiga de ahí. Sí. Bueno, tengo que dar una razón, ¿no? Es lógico que mañana eso se caiga ahí y las justificaciones, ¿por qué es lógico que se caiga ahí? Si ahí está bien puesto, en teoría si no se le perturban no debería caerse, ¿no? ¿Por qué se caería? ¿Por qué es probable que se caiga? ¿Usted cómo me justifica esa hipótesis suya? Porque es que ahí yo no veo ni siquiera la hipótesis completa. Me va a decir que puede que se caiga. Sí, puede que yo me gane la lotería mañana. Si la juego, ¿no? Pero deme razones. Deme razones. En este caso es muy azar. Puede ser que justamente, es una justificación, yo compré el boleto ganador, ¿no? No me la gané porque sí. Tuve, ¿sí?
probabilísticamente la probabilidad me favoreció, ¿no? Digamos que hay, no sé, 300 casos posibles porque hay 300 boletos y hay uno favorable que es el verdadero. Y esos 300 yo compré el bueno, ¿no? El premio ganador. Yo lo compré. Fui uno de ellos, de esos 300. Es un argumento válido. Yo me compré un boleto de lotería. Es probable que me lo compre y me lo gane, ¿no? ¿Y por qué eso es lógico? Que pueda pasar. Porque puede ser que mi boleto sea el favorable, ¿no? De todos los posibles, ¿no? Algo de estadística básica, ¿no? Puede ser que justo el boleto que yo tenga sea el favorable de los 300, ¿no? Ya esto es mucho azar, ¿no? Qué suerte la mía. Alguien diría, eso es suerte. Pero pues, bueno, es que la posibilidad está ahí, ¿no? La posibilidad está ahí. Como puede que no, puede que sí, otra cosa. Solo hay un caso favorable, entonces no es tan sencillo, ¿no? Que pase. Puede pasar, pero no es tan sencillo, ¿no? Entonces, no es tan recurrente, ¿no? Por eso no me he ganado la lotería, no es tan sencillo. Si fuese tan sencillo, pues yo ya no estaría aquí haciendo videos, yo estaría en Dubai. Pero bueno. Entonces, cuando piensas así, lógicamente te das cuenta de que todas las cosas pasan por algo. De que las cosas no pasan porque sí, porque hay una lógica detrás de ellas. Y así funciona el pensamiento humano. ¿Verdad? Y es importante saber eso para aprender la lógica. No aprender que simplemente son, no sé, proposiciones así en P, Q, R y flechitas y cositas así. Decir, no, y ya tenerle miedo a la lógica, no. No, es más que eso, es más que eso. Por ejemplo, en la filosofía analítica de la historia que yo estudio, ¿no? Se utiliza mucho la lógica, pero no vas a ver un lenguaje así lógico, a no ser que lo amerite, de proposiciones, conectores, ¿no? Términos de enlace, mejor dicho, y bla, 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 bla. No, no los vas a ver, no, porque eso no es la lógica, es una rama de la lógica, es la lógica proposicional, ¿no? Pero la lógica es muy extensa, porque se relaciona directamente con el pensamiento humano, y el pensamiento humano, pues una cosa de bárbaros, ¿no? Es increíble, ¿no? Entonces, pues, ya, si estás estudiando filosofía y te toca ver lógica y tienes como un poco de miedo, ¿no? Porque pues a lo mejor te enseñan la historia de la lógica, eso sería mucho mejor que te enseñen de ya, pum, toma tu tabla de verdad y apréndetela, ¿no? Por ejemplo, que te digan, ¿no? De que te pongan estos ejercicios que yo tengo aquí, ¿no? Y no te enseñen bien a inferir, porque hay unos que son lógicos y otros que no, pues está complicado, ¿no? Está complicado. Y hay muchos ejercicios aquí que son muy útiles. Si yo tuviese el PDF de esto, pues se los dejaba, pero no lo tengo, ¿no? No, no lo tengo. Y pues, todo bien, ¿no? Por ejemplo, enuncie las proposiciones necesarias para probar que la Tierra es redonda, ¿no? Bueno, ¿tú cómo me pruebas que la Tierra es redonda? En primer lugar, no es redonda. No, tú puedes decir, la Tierra no es redonda, es esférica. Porque si estás haciendo que es redonda, claro, podrías decir que es como una especie de círculo perfecto, pero no lo es. Está como abollada, ¿no? Está como abollada, o sea, no es redonda como tal, es esférica, ¿no? Si hace referencia, ¿no? A la forma. Porque muchas personas se imaginan el redondo como un círculo perfecto. No, no, no necesariamente. Una esfera, pues es redonda, ¿no? Pero no es un círculo perfecto. Ahí podrías decir que hay una confusión. ¿No? Primero, no es redonda si pensamos la, el redondo como un círculo perfecto. Eso podría ser una proposición a favor, ¿no? Primero hay que dar cuenta de qué tipo de redondo, ¿no? Esférica, ¿no? Segundo, puedes dar argumentos, ¿no? Proposiciones verdaderas, ¿no? Eh, por ejemplo, los comportamientos de los astros, ¿no? Cuando sale y se oculta el sol, y un montón de cosas que pues son argumentos que se le hace a un terraplanista y no te los acepta, ¿no? Pero pues cada quien, cada quien, ¿no? Claro, son proposiciones que pueden darse aquí, ¿no? Pero ¿por qué? Eso se llama argumentar. El propio libro no lo dice, pero si te lo leíste, pues tú deberías saber, ¿no? Es argumentar. ¿Por qué la Tierra es redonda? ¿No? Dime por qué es redonda. ¿No? ¿Por qué es lógico que ella sea redonda? ¿Por qué es coherente este enunciado con la realidad? ¿Por qué es coherente que yo diga que la Tierra es redonda? ¿No?
Y si, por ejemplo, tú dices que la Tierra es plana, dame argumentos, ¿no? Argumentos válidos, ¿no? Que se puedan corroborar. No solamente que nos digas que es porque, no sé, que hay una conspiración, nos ocultan la verdad a todos. Y eso, y la lógica de eso, ¿dónde está? No es suficiente, ¿no? Entonces, claro, la lógica nos sirve también para debatir, como lo había dicho, y eso es importantísimo en filosofía, ¿no? Por ejemplo, y esto sirve mucho, por ejemplo, hay personas que están hablando, sustentando sus tesis, ¿no? Y se les sale alguna que otra cosa que son muy endebles, ¿no? Como por ejemplo decir, más que todo inducciones, ¿no? Digamos, todos los X son Y. ¿Por qué? Te van a preguntar, ¿no? Tú tienes que justificar por qué todos los X son Y. Porque si hay un X que sea Z, entonces no todos los X son Y. Entonces tú me estás engañando, ¿eh? Ojito, me estás mintiendo a mí, a tu jurado de tesis, a tu grado de tesis, le estás mintiendo, ¿cómo se te ocurre, no? Entonces, claro, pruébamelo, dame argumentos, ¿no? De que todos los X son Y, ¿no? Claro, y yo puedo incluso saber que hay un X que es Z, y te lo digo. ¿Y tú qué me dices ahí? Se me cayó el librito. Y casi se me cae el otro. Soy un desastre. Entonces, ¿tú qué me dices ahí? Te dices, perdón, no. No, entonces, claro, tú das enunciados al menos inductivos cuando estás muy seguro de eso. Muy seguro, cuando tienes prueba, cuando tienes evidencia, ¿no? La mejor posible. Sonó la puerta sola, pero esas cosas pasan, ¿no? Eso pasa, no es como que me estén tocando, ¿no? Que eso le pasa a los objetos. Bueno, eso es una cuestión de física, pero no lo voy a batir ahora mismo. Entonces, claro, sí, me atrapaste ahí. Me atrapaste ahí, sí. Entonces, claro, para eso funciona la lógica. Porque si yo supiese, ¿no? Que sí, puede haber algunos casos en los que los X no son Y, decir todos está raro. Pero ¿qué pasa si yo digo algunos X son Y? Eso es más seguro, ¿no? Es como más... Bueno, hay algunos. Con eso, con algunos estoy diciendo todos. Y si alguien me dice, ¿como cuáles? Yo te puedo dar uno, dos, tres casos, ¿no? Y ya con eso te respondí bien tu pregunta. Te di algunos. Yo no estoy diciendo que la menor parte de los X sean Y, ni estoy diciendo que la gran parte de los X sean Y. No estoy hablando de expectativa de cantidad, de menos o más. Estoy diciendo que algunos. Pueden ser menores o mayores, pero yo no estoy hablando de eso. Yo solamente estoy diciendo que algunos, ¿no? Porque yo digo, algunos hombres son bajos, ¿no? Son pequeños. Es verdad. Yo no estoy hablando de que la gran mayoría de hombres son pequeños. O la menor parte de los hombres son pequeños. Estoy diciendo que algunos hombres son pequeños, ¿no? Y eso es verdad. Sí, es verdad. Sí. Y decir algunos, en este caso, es más fácil, ¿no? Porque las intuiciones ya así densas son, por ejemplo, todos los cuerpos caen, sí. Sí, al menos aquí, en este planeta, sí. Si no me vas a decir que tú sueltas un libro y queda flotando. No, no flota, no flota, ¿no? Caen y en algún momento van a caer. Por ejemplo, los aviones están hechos, ¿no? Están fabricados para volar. Pero ¿qué pasa si falla ese mecanismo que se ha hecho, ¿no? Toda esa ingeniería detrás. Si algo falla, no es una turbina se daña, que es lo que le permite en parte al avión, junto a todo el sistema del avión, volar. O si se queda sin combustible, vuela, se va a caer. Se va a caer, va a caer. No se puede evitar, va a caer. O sea, está fabricado, sí, para no caerse mientras vuela, pero se va a caer si no se cumplen las condiciones para que vuele. Se va a caer, ¿sí? Está jugando contra la gravedad, ¿sí? Se va a caer, ¿sí? Los pájaros vuelan, pero si se noquea un pájaro se va a caer. Se va a caer, ¿sí? Se va a caer, ¿sí? Él naturalmente, pues, vuela, ¿sí? No está fabricado, porque no está fabricado como el avión. Él naturalmente, pues sí, ejerce utiliza el aire, ¿no? O sea, porque si no hay aire, un pájaro no vuela. Ya te lo digo yo, no vuela, no vuela. Entonces se vale el aire, al igual que un avión sin aire no vuela, pues la turbina, pues, ajá, no vuela, no puede volar. Claro, en primer lugar, no. Entonces, claro, ahí estamos hablando de que la gravedad está ahí y la frase todo lo que sube tiene que bajar.
eso no es ficción, eso es una realidad. Si algo sube, tiene que bajar, no puede estar allá arriba por siempre. Y yo sé que todo lo que sube tiene que bajar, normalmente se utiliza mucho, más que todo metáforas de la vida misma, ¿no? Si tú llegas allá, algún día tendrás que bajar, ¿no? Algún día tendrás que bajar de allá. Pero con respecto a los objetos, se mantiene muy bien. De hecho, creo que funciona más con los objetos que con las personas. Eso de, ya yo lo veo más como una especie de principio que como una metáfora, ¿no? Todo lo que sube tiene que bajar. Sí, tiene que bajar. Al menos aquí, tiene que bajar. Y eso tiene que pasar, ¿no? Sí, no puedes estar en el aire siempre, no puedes quedarte estático en el aire, tienes que bajar en algún momento, porque así funciona la gravedad, ¿no? Entonces, claro, esos enunciados son seguros, esas inducciones son seguras, no. Pero, ya como digo, si tú te arriesgas a decir que todos los X son Y, o todos los X tienden a hacer esto, o los X, ni siquiera decir todos los X, la clase de los X tienden a hacer esto, pues ya estás hablando de una generalización muy amplia, ¿no? Básicamente, por ejemplo, voy a dar un caso de problema de inducción, por ejemplo, de más lógico, y un problema de los más importantes en lógica y que muchos de ustedes los van a aprender, porque al final de cuentas la lógica se encarga de las generalizaciones. Nosotros generalizamos casi siempre. ¿Y cómo están sustentadas? ¿Son verdaderas o son falsas o simplemente son como metáforas, ¿no? Bueno, yo digo, bueno, yo no, Saussure, ¿no? Yo tengo el libro por acá, aquí está. Acá tengo el libro de Saussure. Él tiene un ejemplo aquí que se puede usar, ¿no? ¿Dónde está ese ejemplo? Ay, no lo encuentro. Listo, ¿no? Él dice lo siguiente, ¿no? Que el habla avanza y la escritura no. Vale. O sea, básicamente, ¿no? Que el habla cambia y la estructura permanece igual o tiende a permanecer igual, ¿no? Él me está diciendo la escritura. ¿Qué es la escritura? Es muy amplio. Y el habla, ¿qué es el habla? Es muy amplio, ¿no? Entonces, por ejemplo, él dice lo siguiente, ¿no? ¿Dónde está? Él da unos ejemplos aquí, ¿no? Yo no sé francés, así que lo voy a leer tal cual. No, él dice, en el siglo XI, ¿no? Se pronunciaba rey ley, ¿no? Y se escribía rey ley, ¿no? En el siglo XIII se decía Roy Loy y se escribía Roy Loy, ¿no? Sí, o sea, cambian a la par, ¿no? En el siglo XIV se pronunciaba Roe Loe y se seguía escribiendo Roy Loy, aunque la pronunciación cambió, se sigue escribiendo igual. Y en el siglo XIX cambió, se pronuncia Rua Iwa y se escribía Roy Loy. Se escribe igual, ¿vale? Se escribe igual aunque la pronunciación ha cambiado. Entonces, claro, él da un margen, ¿no? Aquí de 9 siglos, ¿vale? Está dando un margen de 900 años, ¿no? 900 años en los que ha cambiado el habla, ¿no? Pero la escritura no. En Francia, ojito, esto Francia. Bueno, yo se lo compraría si no hubiese dicho que en tal temporalidad, o sea, en esos 900 años, pues el habla cambió y la escritura tendió a quedarse estática, ¿no? Pero si él me dice que eso es general, se está refiriendo aquí ya no solo a Francia, se está refiriendo al habla y la escritura en general, en cualquier espacio, en cualquier tiempo, ¿no? ¿Cómo me lo puede probar el muchacho? Bueno, el muchacho, ¿no? Súper irrespetuoso con el Saussure. No puede. No puede, eso es imposible. Es imposible. No hay primer lingüista que me diga, yo te lo puedo. No, no. No me lo puedes probar. No, es una tarea interminable. Una tarea interminable. No te da la vida. No te da la vida para hacer eso, ¿no? Tendrías que estudiar absolutamente todos los sistemas de habla y de escritura de la historia. De la historia. No. Sácate esa papa de la boca. No puedes. No. Pero claro, digamos que Saussure trata esto es una tesis de Saussure, ¿no? Digamos. Sí, es una tesis realmente. Y Saussure trata de explicármela, sustentármela a mí, ¿no? Yo soy un jurado de filosofía, esto así.
Sí, sí, estoy viendo Saussure y me lo está explicando. Y eso es lo primero que yo le voy a decir, ¿no? Porque estoy aplicando que la lógica. Eso no es lógico. No es lógico. ¿Por qué? Porque esa inducción, pues sí, si él me la puede sustentar con respecto a esa temporalidad, bien, pero, hey, eso es como un poquito amplio, ¿no? Un poquito mucho. Es muy amplio. Me está hablando de Francia en un lapso de 900 años. No, no. O sea, si me dices, en Francia del siglo tal al tal, pues mira que aquí cambió y acá no. O sea, cambió la escritura, o cambió la habla, pero la escritura no, se mantuvo igual. Y yo te lo compro si me lo sustentas muy bien, porque son 900 años, nuevamente no es cualquier cosa. Y yo te lo compro y yo te doy la mano y te digo, en efecto, tu tesis es muy buena, ¿no? ¿No? Sobre todo, si él me... O sea, primero es identificar el patrón. Si él me lo identifica, yo muy bien. Eso es un trabajo filológico tremendo, ¿no? Es de muy... Ojito, no es cualquier cosa. Pero si me explica por qué, ya te digo, uff, no, definitivamente, tú cambiaste la lingüística francesa. Eres una eminencia, ¿no? Pero, pero no, aquí no hay eso. No, aquí no hay eso. Aquí me dicen un patrón, pero el patrón se justifica con este principio. El principio es la causa del patrón. No, 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 no. No, no me funciona ese argumento, no me funciona la inducción, porque no sé si aplica para todos los sistemas de habla y escritura del mundo y de la historia. Entonces, claro, si yo usase la lógica, yo le digo a Saussure, pues yo creo que patinaste, la verdad, te fuiste, te descarrilaste, te fuiste muy, muy por la tangente. Entonces, bueno, todos ustedes, si van a seguir con el programa de filosofía, y si van a seguir, de hecho, con cualquier programa, ¿no? Cualquier carrera, y van a sustentar, esto es importante. Cuando piensas lógicamente, estas cosas no se te escapan. Dices, sí, es arriesgado que yo diga esto, ¿no? Puedo delimitarlo un poco mejor. La delimitación aquí viene, pues, a pensar con lógica, a ver lo lógico. O sea, le estoy dando consejos aquí del mundo académico, sobre todo, pero la lógica sirve para la vida misma, ¿no? A la vida en general, no solo el mundo académico, pero pues ya que estamos aquí, pues estoy el caso, ¿no? Y es muy importante. Entonces, quiero que aprecien, si su profesor, de preferencia si su maestro, les enseña bien lógica, pues perfecto. Se ganaron la lotería. No todos enseñan lógica bien. Pero si no se lo enseña bien, no pierdan el interés. Sigan estudiando lógica. Sigan estudiando lógica. Es muy importante. Sí, yo puedo decir, yo no soy un lógico así, no sé, como Frege, como, o como Wittgenstein, o como Russell, o un lógico así experto. Yo no sé muchas cosas de lógica, por ejemplo, formal, proposicional, ¿no? Hay veces que a mí me pones un montón de cosas y yo digo, ay, pues me tocaría estudiarlo, ¿no? Pero así de primeras no lo sé. Pues que la lógica no es solamente eso. La lógica no es solamente lógica matemática. La lógica matemática ciertamente, cuando ya se pone muy avanzada, también existe la lógica modal, por ejemplo, y bla, 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 se pone más complejo. Pero la lógica, la idea, la naturaleza de la lógica es demasiado amplia para reducirla a eso. Entonces, pues sí. Bueno, iba a decir, no lo quiero hacer muy largo y cuando yo aquí 53 minutos. Bueno, así es la vida, ¿no? Haber estudiado. Buenas noches, espero que les haya gustado y cualquier cosa me escriben, ¿vale? Cualquier cosa yo estoy aquí, sin compromiso, por si ese café sea, nunca sabe. Bueno, adiós.